Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como cada día, es una alegría y un gozo encontrarnos por medio de Nuevo Tiempo aquí en su programa Creed en sus Profetas. El programa dedicado al estudio, a la búsqueda de las respuestas que Dios da a través de los escritos de Elena White, que conocemos como el Espíritu de Profecía. Queridos amigos, esto lo hacemos junto con el pastor Bruno Razo, a quien presentamos ya. Gracias, Pastor Everil. Es una alegría porque no tomamos así como enredados por su palabra, versículo por versículo, todo el capítulo, sino que tomamos algunos conceptos básicos, temáticos de ese capítulo en los comentarios que Elena de White hace, acercándonos a la profundidad de la Biblia. Y lo hacemos de corazón, deseosos de aprender más, de saber más, para vivir mejor. Hoy nos detenemos en Segunda de Reyes, capítulo 8, y lo hacemos saludando a todos nuestros amigos y hermanos y enviando un gran abrazo para cada uno. Pastor, recordando un poquito lo que hemos visto en días pasados, Salomón había recibido la indicación de su propio padre y la confirmación de Dios de que él iba a construir el templo. Él cuidó de cada detalle, utilizó los mejores materiales. Se tomó bien en serio. Sí. Y lo hemos visto en los días pasados, el templo fue terminado. Se procedió a la dedicación del templo, incluso en sus más mínimos detalles, Salomón había sido muy cuidadoso, muy minucioso, incluyendo algo que muchas personas dirían, bueno, ¿qué tiene que ver? El momento, la época del año en que fue realizada la dedicación del templo. Y Elena White tiene algo interesante para mostrarnos sobre este momento, la época que se escogió para la dedicación. Sí, lo dice de esta manera en Profetas y Reyes, página 27. El momento escogido para la dedicación era muy favorable, el 7º mes, cuando el pueblo de todas partes del reino solía reunirse en Jerusalén para celebrar las fiestas de las cabañas, que era preeminentemente una ocasión de regocijo. Las labores de la cosecha habían terminado, no habían empezado todavía los trabajos del nuevo año, la gente estaba libre de cuidados y podía entregarse a las influencias sagradas y placenteras del momento. O sea que hubo toda una intencionalidad estratégica. Claro. Ya había pasado todo el tiempo de la cosecha, ya había gratitud porque Dios había provisto de la cosecha y de los alimentos
de los recursos para el mantenimiento de la familia. Esa fiesta de las cabañas evocaba eso, la gratitud a Dios por las bendiciones del Señor. Era un tiempo de paréntesis, de trabajo, o sea que no había apuro, no había urgencia, que había que volver para cuidar, para plantar, para sembrar, para cosechar. Entonces había como un margen de mayor tranquilidad, y en ese espíritu de gratitud por las bendiciones, la dedicación era el momento ideal para fortalecerse en la gratitud a Dios, para alabar a Dios, para reconocerlo y para hacer una verdadera fiesta espiritual. O sea que Salomón quería que todo el pueblo estuviera presente en esa magna ocasión. Por supuesto, porque ¿para quién era ese edificio? Claro, no era para él, la fiesta no era para él solito, Claro. para su corte, ¿no? Era para que el pueblo reconociera a Dios, y él sabía que era indispensable que el pueblo estuviera conectado con Dios. Por lo tanto, él organizó estratégicamente las cosas de manera tal que todos o casi todos pudieran participar. Esa magna convocación realmente fue una ocasión solemne, grande, y Elena White nos presenta algunos detalles que no están así tan abiertamente presentados en la Biblia, pero que nos ayudan a entender El momento, ¿no? Cómo fueron los procesos, esa solemnidad que revistió la ceremonia de dedicación. ¿Podría darnos algunos detalles Sí, de esto? Mientras yo leo el comentario de Elena de White, imaginemos la escena y el momento. Salomón se arrodilló sobre la plataforma y a oídos de todo el pueblo elevó la oración dedicatoria, alzando las manos hacia el cielo, mientras la congregación se postraba a la tierra sobre sus rostros. El rey rogó: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. El rey había hecho cuanto estaba en su poder por alentar al pueblo a entregarse por completo a Dios y a su servicio, y a magnificar su santo nombre. Y nuevamente, como sucediera en Gabaón, al principio de su reinado, recibió el gobernante de Israel una evidencia de la aceptación y la bendición divina. En una visión nocturna, el Señor se le apareció y le dio este mensaje: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea que Dios le dio evidencia que estaba siendo aceptado ese culto de adoración. Pero yo quería decirte algo más, Sever, y es lo siguiente, y quería decirle a todos nuestros amigos, que es lo que nosotros también hacemos cada vez que dedicamos un templo. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cada vez que dedicamos un templo para Dios, seguimos este principio que Salomón nos mostró aquí. ¿Cuál es el principio? Él había construido con lo mejor un templo para que la criatura se encontrara con el Creador, para que en ese lugar de manera especial Dios hablara con el pueblo, y para que en ese lugar de manera especial el pueblo hablara con Dios, para que Dios ofreciera sus bendiciones y para que el pueblo ofreciera su vida, su tiempo, sus talentos, sus recursos a Dios. Pero fíjate lo que hace Salomón en la primera oración. De nada sirve con dedicar un edificio, unas paredes, unas ventanas, unas puertas, unos bancos, si al mismo tiempo no dedicamos nuestra vida. Claro. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que dedicamos un templo para Dios. Dedicamos el templo, el edificio, que las puertas se abran siempre, que en ese púlpito siempre se predique la palabra, que sea el lugar para los niños, para los jóvenes, dedicamos el edificio al cuidado de Dios y para que cumpla el propósito, pero también dedicamos la vida, porque la vida es también el templo donde Dios quiere estar. Más, en realidad es el mejor templo donde Dios quiere estar, porque es el templo donde Dios se encuentra en forma personal con cada uno de nosotros.
Así que está la dedicación del edificio, de las paredes, del mobiliario, pero está también la dedicación de la vida, que es también el templo del Espíritu de Dios. Salomón nunca perdió el foco, bueno, por lo menos en la primera parte de su reinado, de saber que aunque él había construido ese edificio, era un edificio. Sin la presencia de Dios no tendría ningún sentido aquel magnífico edificio que había construido Salomón, y él tenía el foco bien puesto, ¿no? Si tú no estás en este edificio, entonces ¿de qué sirve? Le rogó, dice, a Dios, inclinó su rostro en tierra, ¿no? Tú eres nuestro Dios, no hay otro semejante a ti en el cielo y en la tierra, ¿no? Era como si le dijera, bendice este lugar. Es que esa actitud de aceptación de la grandeza de Dios, de ofrecerle alabanza, de ofrecerle honra, gratitud, adoración, postrado el cuerpo, postrado el alma, estaba cumpliendo el propósito por el cual el templo se había establecido. O sea, el templo físico era un medio y un recurso para que la vida, el templo espiritual de nuestra vida, sea dedicada a Dios. Si nosotros solo nos quedamos con la dedicación del templo, de las paredes, no tiene sentido, porque Dios en ese lugar se quiere encontrar con nosotros, como también se quiere encontrar con nosotros en todo lugar. Pero si yo en ese lugar no cumplo el propósito de encontrarme con Dios y de ofrecerle mi vida, perdí la oportunidad. Claro. Realmente esto es importante, ¿no? No solamente decir ven a mi vida, sino también entregarle todo lo que somos. Así es. Amigos, tenemos realmente un momento muy hermoso aquí, recordando la dedicación del templo por parte de Salomón y la confirmación de Dios de ese momento especial. Tenemos un consejo importante y enseguida retornamos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Separamos unos instantes para tener un momento de invocar el nombre de Dios y pedirle su bendición. Vamos a escuchar. Yo voy a insistir con este concepto. Nosotros podemos dedicarle a Dios cosas, ¿no? Podemos dedicarle recursos, podemos dedicarle un edificio, un templo, y Dios acepta que dediquemos eso. Pero antes y por sobre todo tenemos que dedicarle nuestra vida. Y Elena de White dice, ¿y qué le damos a Dios cuando le damos la vida? Le damos un corazón sucio para que Él lo limpie y una vida lastimada para que Él la transforme. Pero así como estamos, dediquemos nuestra vida a Dios. Señor, gracias porque el cielo nos dedicó en Jesús lo mejor que tenía. Gracias porque Salomón nos mostró que tenemos que dedicarte a ti lo mejor que tenemos y que lo mejor que tenemos para dedicar por sobre lo que tenemos es lo que somos. Por eso te dedicamos nuestra vida, para que la transformes y para que hagas de nuestra vida un templo que invite a todos a adorarte a ti. Bendice a nuestros amigos y hermanos, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana para un nuevo capítulo y una nueva presentación del espíritu de profecía. Hasta entonces.